hace una pregunta de sentido común que dice, nombre 5 aparatos que usted conozca y que funcionen a partir del uso de la pila, de una pila. Después aparece una indicación en la parte 15, en la parte 3, que dice que elabore 15 preguntas cuya respuesta sea una única palabra. Y dan un ejemplo. Dan un ejemplo. En este caso, la pregunta que dan como ejemplo es ciudad en la que nació, bueno, acá le faltó un qué, en la que, Nació Alessandro. entonces me faltó el qué, en la que nació Alessandro Volta. Y entonces la respuesta es ¿cómo? ¿Cómo? Porque así se llama la ciudad. Entonces, y esto es basado en la información de la guía. Y como son 15 preguntas, pues hay que hacer 14 más. Una que le están dando en el ejemplo y hay que hacer 14 más para completar las 15. Luego hay que hacer un crucigrama y hay que responderlo. Un punto es para hacer el crucigrama, o sea, para hacer el encasillado, cuadrar cuáles palabras van a quedar en posición horizontal y cuáles en vertical, y otro ¿qué? Y otro punto para resolver ese crucigrama. Y también le dicen que haga un dibujo donde represente la importancia de contar con un fluido eléctrico constante en el hogar. Entonces, ustedes ya deben empezar a pensar por qué será importante contar con fluido eléctrico en la casa. Y con qué dibujo pueden representar eso. ¿Listo? Entonces, y aquí aparece la fecha de entrega. Entonces, la fecha de entrega es 28 de mayo. El 28 de mayo es este viernes. Y cada actividad está separada por 15 días. Entonces, si esta está para el 15 de mayo, perdón, para el 28 de mayo, la que tienen que entregar esta semana. La anterior estaba para el 14 de mayo. Entonces ahí están separadas las actividades cada 15 días. Entonces vamos a empezar a trabajar lo de la clase de hoy. Resulta que hoy vamos a hablar sobre Alessandro Volta, quien era un hombre acomodado de una familia, digamos que pudiente, pues que a pesar de su riqueza siempre tuvo interés en formarse, como quien dice, ser una persona de provecho para la sociedad. Entonces su familia también estaba como interesada en eso y lo quería enviar a una escuela de formación religiosa, proyectando que él fuera en el futuro pues un cura, una persona, digamos que pudiera compartir conocimientos cristianos, pero pues ese no era el interés de él. Él fue un hombre de ciencia. Se interesó más por la ciencia, más específicamente por la física, y en ese proceso de interesarse por conocimientos físicos, pues también vio que era necesaria la química. Entonces, en esa investigación que llevó a cabo durante su vida para lograr ciertos avances, pues se vio involucrado en tener que saber de química también para poder llevar a cabo sus estudios. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ver un video
ver un video donde se trabaja un poco lo que se nombra la lectura. Y ya viendo el video vamos a empezar a contestar las preguntas con lo que, eh, con lo que vimos en el video. Y si no vimos eso en el video, mirar en la lectura cómo nos ayuda para contestar esas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me dicen si, si el video tiene audio. Sí, señor. Listo, entonces estamos Sí, pendientes. sí, señor. Hay muchas situaciones en las que dependemos de la energía eléctrica almacenada. Hoy día sería imposible imaginar nuestra vida si no contáramos en todo momento con corriente eléctrica o baterías. Ya sea en el teléfono móvil, en la laptop o en la bicicleta eléctrica, las baterías influyen cada día más sobre nuestras actividades. En el transporte urbano, la propulsión eléctrica está volviéndose cada vez más importante, y con ella, el uso de baterías de alta potencia. Su desarrollo se debe a un hombre que inventó por primera vez una fuente de energía que producía corriente de manera constante y que de este modo dio paso a la era de la electricidad. Alessandro Volta nace el 18 de febrero de 1745 en la ciudad italiana de Como, en el seno de una familia de la nobleza. Ya en la escuela muestra un gran interés en las ciencias y en especial en la electricidad. El fenómeno ya se conoce desde hace algún tiempo, pero se sabe muy poco sobre su origen. Especialistas en trucos con electricidad muestran los raros efectos de la corriente eléctrica ante un público estupefacto. Misteriosos crujidos, rayos fulgurantes y, para culminar, la punta de una daga que enciende alcohol etílico. Con 24 años, el estudiante Alessandro Volta publica en 1769 un trabajo científico bajo el título De vi attrattiva ignis electrici, donde comenta acerca de algunos experimentos realizados con electricidad. 6 años más tarde, Alessandro Volta pasa a ser profesor de física en su ciudad natal, Como, pero la química comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en su labor. En los primeros años de trabajo en Como, diseña el electróforo, un aparato para generar electricidad por frotamiento. Un electróforo consta de dos partes, un disco metálico con mango aislado y un tapón de resina. Cuando el tapón es frotado, por ejemplo, con la piel de un gato, se genera electricidad por frotamiento. Esta electricidad se transmite al disco metálico, que se descarga mediante rayos. Al frotar la piel de gato, se genera un exceso de carga negativa en el tapón. Si mantenemos al disco metálico y eléctricamente neutral en la cercanía del tapón de resina, las partículas de carga positiva del disco son atraídas por las partículas de carga negativas del tapón y se unen en la cara enfrentada a él. Por el contrario, las cargas negativas son repelidas y se acumulan en la cara superior del disco metálico. Si esta cara superior se conecta a tierra, las cargas negativas fluyen hacia afuera. Ahora en el disco metálico faltan cargas negativas. Si se lo aleja del tapón, el disco metálico queda cargado positivamente. Ahora, si se aproxima al disco una varilla conectada a tierra, vuelve a fluir corriente eléctrica. Esto se manifiesta mediante un destello, luego del cual la carga negativa queda compensada. Esta diferencia de carga recibe el nombre de tensión eléctrica y será mayor cuanto más se separen el tapón y el disco metálico.
La manera más sencilla de imaginarse esta magnitud es haciendo una comparación con un tubo de agua. La presión dentro de él sería la tensión. También se puede tener una alta presión sin que fluya agua. Esto ocurre cuando la llave de paso está cerrada. Lo mismo sucede con la tensión. Puede haber una alta tensión sin que fluya corriente. Con su electróforo, Volta logró producir un práctico aparato para generar altas tensiones. A raíz de sus investigaciones, Volta se convierte con apenas 35 años en profesor de física de la Universidad de Pavia. Pero Alessandro Volta no es el único que estudia la electricidad. En el año 1789, el profesor de anatomía Luigi Galvani de Bolonia realiza experimentos con muslos de ranas. Y hace observaciones asombrosas. Cuando toca los nervios de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos sufren una súbita contracción. Galvani está convencido de haber probado la existencia de la electricidad animal. Alessandro Volta queda fascinado al enterarse de los hallazgos científicos de Galvani. De inmediato comienza a repetir estos experimentos, aunque no cree en la teoría de Galvani. En sus experimentos, Volta descubre que la causa de la generación de corriente eléctrica no radica en los músculos y nervios de la rana preparada, sino que hay que buscarla en los dos metales diferentes que logran conectarse a través del líquido conductor del tejido animal. Alessandro Volta muestra que bastan dos metales diferentes en un líquido conductor, como podría ser el agua salada, para lograr un efecto eléctrico. Esto recibe el nombre de efecto Volta. Volta comienza a investigar distintos metales y sus propiedades. Como instrumento de medición emplea su lengua. Si se hace contacto entre dos metales diferentes, surge entre ellos una tensión eléctrica. La electricidad se deja percibir como un sabor ácido que provoca un hormigueo. Volta prueba con gran minuciosidad todas las posibles combinaciones de metales. En una tabla, ordena los metales de acuerdo con la intensidad de sus correspondientes reacciones eléctricas. Pero no experimenta solo con metales como el zinc, el estaño, el plomo, el hierro, el cobre, el platino, el oro, la plata o el mercurio, a los que califica como conductores de primera clase. También descubre que los líquidos y los fluidos del cuerpo son conductores. A estos los llama conductores de segunda clase. A raíz de sus descubrimientos, la disputa de tantos años entre él y Galvani finaliza con la victoria de Volta y la invención que le valió la fama mundial. Sucede que durante sus experimentos descubre que el efecto eléctrico puede aumentarse en gran medida introduciendo alguna solución ácida entre dos metales. Y construye un recipiente que lo hará famoso: la pila de Volta. Volta coloca alternadamente monedas de cobre y placas de zinc, una sobre otra, al tiempo que las separa con discos de cuero embebidos en agua salada. Cuando cierra el circuito, colocando en los extremos de la pila un cable, siente que por su mano fluye corriente eléctrica. Volta ha inventado la primera batería. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué fenómenos tienen lugar en la pila de Volta? En una batería, la energía química se transforma en energía eléctrica. Hay dos cámaras separadas entre sí por una membrana porosa.
En una de las cámaras se encuentra un electrodo de zinc. En la otra, un electrodo de cobre. El funcionamiento de la batería se basa en la diferente reacción química de los metales. El electrodo de zinc libera iones en la solución. El electrodo se encuentra ahora cargado negativamente debido a los portadores de carga positiva que le faltan. En la celda de cobre tiene lugar un fenómeno similar, pero a escala muy inferior, ya que la capacidad de oxidación, o sea, la tendencia del cobre a liberar iones, es mucho menor que la del zinc. Es por ello que también la carga negativa es mucho menor que en el electrodo de zinc. Si ambos electrodos se conectan ahora con un cable de metal, los electrones fluyen por él desde el electrodo de zinc al electrodo de cobre. Pero este proceso no es eterno, pues en algún momento finalizan los procesos químicos dentro de la batería. De todas maneras, la pila de Volta logra hacer fluir corriente eléctrica por primera vez durante un lapso de tiempo considerable. Constituye el paso decisivo para la posterior investigación en el campo de la electricidad. Tras casi 10 años de incesante investigación, Alessandro Volta ha logrado finalmente su objetivo. En el año 1800, cuando contaba con 55 años, da a conocer su nueva invención en una carta dirigida a la Royal Society de Londres. La renombrada sociedad científica inglesa otorga a Volta su máxima distinción, la medalla Copley, comparable con el actual premio Nobel. Un año después, Volta viaja a París, donde presenta su pila ante Napoleón Bonaparte y la Academia de Ciencias de Francia. Napoleón está entusiasmado con el invento, le otorga a Volta una pensión anual y lo nombra conde y senador de la Italia ocupada por Francia. En 1815, Volta se convierte en director de la Facultad de Filosofía de Pavia. 4 años más tarde, vuelve a Como. Allí muere el 5 de marzo de 1827 a la edad de 82 años. Más de 50 años después, desde agosto a noviembre de 1881, tiene lugar en el Palacio de la Industria de París el primer Congreso Mundial sobre Electricidad. Se presentan innovaciones tecnológicas como el tranvía eléctrico de Siemens o un sistema de iluminación con lámparas incandescentes creado por Edison. Pero la mayor preocupación de los participantes es la unificación de las magnitudes eléctricas. La obra de Volta recibe un reconocimiento al nombrar una magnitud física según su apellido. El Congreso Mundial sobre Electricidad elige el volt como unidad de tensión eléctrica vigente hasta el día de hoy. El conde Alessandro Volta es considerado en el siglo XIX el fundador de una nueva era, la era de la electricidad. En la actualidad existen diversos tipos de baterías, pero hay algo que ha permanecido inmutable desde los tiempos de Volta. En algún momento, las baterías se agotan y dejan de entregar corriente. Ya han cumplido con su misión y deben ser reemplazadas. La mayor parte de las baterías contienen, como en los tiempos de Volta, diversos metales. Pero estos metales y los ácidos contenidos en las baterías provocan un gran daño al medio ambiente, sobre todo cuando se los descarta sin respetar las normas. Por tal motivo, se están investigando nuevas combinaciones de materiales. Se trabaja sobre baterías de alta potencia que emplean compuestos naturales orgánicos y que tras ser usados resultan biodegradables. Hace años, la ciencia y la industria trabajan en el desarrollo de nuevas baterías de alto flujo energético y que impidan cualquier derrame. En lugar de conductores metálicos, se emplean láminas de aluminio o de plástico metalizado. De esta manera, pueden construirse baterías adaptables a todo tipo de diseño, como teléfonos móviles o laptops. Pero también se sigue investigando sobre la eficiencia de las grandes baterías, como las usadas en las bicicletas eléctricas, dado que el suministro de corriente es un tema importante en nuestra sociedad. A pesar de que el desarrollo de las baterías avanza a paso veloz,
El modo de funcionamiento sigue siendo el mismo de la pila de Volta. Bueno, entonces, ¿qué les pareció la historia de Volta? ¿Qué opinión Muy les bueno. merece? ¿Cómo dice Bien, Harold? profesor. ¿Estaba chévere? Interesante, profe. Interesante. Pues yo también con eso quiero mostrarles que eh, la pila no fue un desarrollo de un momentico. Ahí dice que esa persona demoró 10 años de investigación. O sea, no es una cuestión de un día para otro con la cual logró ese desarrollo. Entonces, tuvo que tener esfuerzo, tuvo que tener dedicación. Y eso que usamos hoy en día, pues es digamos que es un esfuerzo de una persona, sí, durante 10 años, pero ese esfuerzo sobre ese esfuerzo se sigue investigando, como nombran en el video, se sigue investigando para que esa pila produzca menos daños en lo ambiental, porque los desechos de una pila pues son altamente contaminantes. Entonces, ¿tienen alguna otra opinión sobre el video? No. Bueno, entonces vamos a continuar con lo de la lectura. Eh, Hasta ahora llegó Ingrid. Bueno, entonces, acá la lectura que pues yo me imagino que ya la realizaron. Y vamos a intentar contestar las preguntas. Entonces acá dice, de acuerdo con la lectura realizada del texto anterior, o sea que hay que hacer esa lectura, conteste las siguientes preguntas. Recuerde que solo se aceptarán respuestas extraídas de la información dada en esta guía. Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué la invención de la pila de Volta se considera un invento crucial en el avance de la ciencia? Entonces, ¿por qué se considera un invento crucial en el avance de la ciencia? ¿Alguien ya tiene la respuesta? Era parte de la... mm, ¿O hay que hacer la lectura? Profe, yo creo que sería que porque se tienen que lectura. estudiar constantemente y los científicos saben, o sea, tienen la experiencia Profe, es para mejor saber. la lectura. Perdón, hable de a uno solo. El primero que estaba hablando, ¿qué era lo que decía? Que yo pienso que los científicos son los que manejan, o sea, hacen para manejar eso porque ellos tienen la experiencia y la capacidad, bueno, todos tenemos la capacidad, pero tienen el estudio para saber sobre la pila. Sí, pero entonces la pregunta va enfocada en por qué la invención de la pila se considera un invento crucial en el avance de la ciencia. Entonces, eh, esto es porque la pila, al tener la pila, se pudieron desarrollar otros estudios. E incluso aquí alcanza a salir en la parte última de este texto. Mire, el invento de la batería propició una investigación más profunda sobre las propiedades magnéticas de las corrientes, además del revolucionario uso de la electricidad en la química del siglo siguiente. Entonces, eh, ustedes saben que, por lo que ya hemos visto en otras guías, que un flujo de corriente en un cable genera a su alrededor
una atracción magnética o un campo magnético más bien. Entonces, eso facilita el estudio de esas propiedades magnéticas, de ese campo eléctrico que se genera alrededor de un cable por el que fluye corriente eléctrica. Y también acá dice que también facilitó en el siglo siguiente el estudio de la química. Entonces, ahí está la respuesta en la última parte. Dice, ¿qué detalles indican que la familia de Alessandro Volta tenía creencias católicas? O sea, ¿por qué creen que la familia de Volta tenía creencias católicas? Profe, Sí, dime. ¿usted ya llamó lista? No, Ah, bueno, gracias. por eso hay que llegar temprano. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué cree que la familia de Alessandro Volta tenía creencias católicas? ¿Qué nos indica en ese texto que la familia de Alessandro Volta tenía creencias católicas? ¿Ustedes ya leyeron el texto? No. No, pues es Profe, que la había, verdad no. entonces es que había que leerlo. Entonces miremos a ver, miremos a ver. Mire. Entonces, acá dice Alessandro Volta, el hombre que inventó la pila y posiblemente el mechero. Dice, el italiano Alessandro Volta creó la denominada pila de Volta, un avance crucial para la ciencia, ya que por primera vez en la historia se logró que se produjera un flujo estable de electricidad al convertir energía química en eléctrica por un proceso químico transitorio. Entonces ahí en el video vimos que había una reacción entre el zinc y el cobre y, y bueno, y que ese proceso, pues ese proceso de reacción química para pasar de energía química a eléctrica, pues es transitorio mientras se agotan las propiedades de esos materiales. Pero pues bajo ese principio pues se sigue trabajando el uso de la pila eléctrica. Dice, ¿quién era Alessandro Volta? Alessandro Volta fue un científico italiano, popularmente conocido por haber desarrollado el acumulador eléctrico, también llamado batería o pila eléctrica en 1800. Nació el 18 de febrero de 1745 en una familia acomodada de Como, al norte de Italia. Al igual que 5 de sus 9 hermanos, su padre en su día y algunos de sus tíos iba a prepararse para hacer carrera eclesiástica y por lo tanto sus padres, Filippo Volta y María Maddalena dei Conti Inzaghi, lo enviaron a la escuela de los jesuitas en 1758. Entonces, ese último párrafo da indicios de que la familia de Volta tuviera creencias religiosas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ese párrafo nos indica que la familia de Volta tenía creencias religiosas? Porque iban a la iglesia o creían en varios dioses. ¿Eso es lo que dice el párrafo? No. Eso no dice el párrafo. No se ve la pantalla. ¿No se ve mi pantalla? No, profe, sí se ve.
Profe, yo sí la veo. Ah, bueno, entonces debe ser Ya, un profe, problema, ahora sí. sí, debe ser un problema del internet de la persona que se está Porque quejando. Bueno, entonces, ¿por qué ese párrafo indica que la familia de Volta tenía creencias religiosas? ¿Porque iban a la iglesia? Ahí dice que iban a la iglesia. Pues pueda que hubieran ido a la iglesia, porque son personas religiosas, pero ¿qué es lo que nos dice ese párrafo? Que eran eclesiásticos, que tenían Alessandro una... Volta fue un científico italiano popularmente conocido. Alessandro Volta fue un científico Porque iban a cambiar una carrera. Espere un por haber momentico, espere un momentico. desarrollado. A ver, alcen la mano el que vaya a hablar. Alce la mano. Bueno, entonces, hable Andrés Sebastián. Andrés, perdón. Harold Andrei, hable. Porque iban a hacer una carrera eclesiástica. Porque iban a hacer una carrera eclesiástica, porque aquí dice que iban a hacer una carrera eclesiástica. Dice, al igual que 5 de sus 9 hermanos, su padre en su día y algunos tíos iban a prepararse para la carrera eclesiástica, ¿cierto? O sea, el papá, 5 de los hermanos de Volta y su padre y algunos de sus tíos estuvieron estudiando para hacer carrera eclesiástica. Entonces, si el papá estuvo haciendo esa carrera, pueda que no la haya terminado, pero algunos de sus tíos y 5 de sus 9 hermanos estuvieron haciendo esa carrera. Pueda que algunos de esos sí hayan terminado siendo sacerdotes, pero Volta, al igual que su padre, empezó esa carrera, pero no la terminó, ¿cierto? Entonces eso nos da un indicio de que era una familia con creencias religiosas, porque querían estudiar para ser sacerdotes y no cualquiera se mete a hacer una carrera para ser cura sin creer, ¿cierto? Entonces ese párrafo nos indica que como 5 de sus 9 hermanos, su padre y algunos de sus tíos iban a prepararse para hacer carrera eclesiástica, pues ellos ese detalle nos indica que, pues, que tenían creencias religiosas, ¿cierto? Acá luego dice que Alexandro Volta, sin embargo, estaba mucho más interesado por la ciencia que en el sacerdocio, en particular en la electricidad, que apenas se había investigado. O sea, era un campo nuevo al que Volta se iba a enfrentar, la electricidad, y pues que él prefirió dedicarse al estudio de la ciencia en vez de seguir en la carrera para ser sacerdote. Entonces, ese párrafo nos indica la respuesta a esa pregunta. Pero entonces no debemos inventarnos respuestas. No debemos inventarnos respuestas teniendo la lectura ahí. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿qué profesor animó a Alessandro Volta a continuar con sus estudios y experimentos en el área de la física? Entonces, hay que mirar a ver qué profesor animó a Volta a continuar con sus estudios en la física. Entonces, miremos a ver. Mire, dice, tras completar sus estudios en 1760, continuó formándose y devorando obras de científicos de renombre como Jean Battista Beccaria, Pieter van Mustelbrod o Jean-Antoine Noyet, con quienes tuvo contacto personal, especialmente con Beccaria, profesor de la Universidad de Turín y uno de los físicos más prominentes de Italia. Será Beccaria quien lo animara a Volta a realizar experimentos y publicar sus resultados. Entonces, ese profesor
ese que además científico, profesor Giambattista Beccaria, acá dice que es la persona que lo animó a realizar experimentos y publicar esos resultados. Y en 1769 publicará su primer trabajo. Entonces ahí en el video decía que él con 24 años realizó su primera publicación. Entonces pues era una persona pues digamos que bastante dedicada para esa edad tener esa primera publicación. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿a qué se debió que Alessandro Volta haya sido nombrado profesor de física experimental en la escuela de Como? Entonces, miremos a ver a qué se debió que el profesor haya sido nombrado profesor de física en la escuela experimental de Como, o sea, en su ciudad natal. Entonces dice, en 1774 fue nombrado profesor, director de las escuelas públicas de su ciudad natal, y hacia 1775 su fama había crecido tanto gracias a la invención del electróforo perpetuo que pronto se utilizaría en toda Europa, generando y produciendo cargas electrostáticas, que fue nombrado profesor de física experimental en la escuela de Como. Entonces, gracias a que fue nombrado profesor de física experimental en la escuela de Como, según lo que acabamos de leer. Produciendo cargas electrostáticas. Sí, eso era lo que hacía el aparato que había inventado. Pero gracias a que fue nombrado profesor. A la invención del electróforo perpetuo. Exactamente, porque gracias a la invención de ese electróforo perpetuo, pues ganó fama, ganó reconocimiento, y gracias a eso fue nombrado profesor de física experimental. ¿Listo? La siguiente pregunta dice, la siguiente pregunta dice, ¿en qué consistía la pistola de Volta? Entonces, si seguimos leyendo, dice, la pistola de Volta, antepasado del mechero. En 1776 realizó varios experimentos, varios descubrimientos. Gracias a sus experimentaciones con el metano inflamable de los pantanos, desarrolló la pistola en la que una chispa eléctrica en una botella de cristal producía combustión, quizás un antecedente de nuestro popular mechero. Este hallazgo le llevó también a sustituir el aceite de las lámparas por gas metano, creando la cotidiana lámpara de Volta. Entonces, ¿en qué consistía la pistola de Volta? Según lo que acabamos de leer. En botar una chispa eléctrica de carga positiva. Pues ahí no habla precisamente de que sea de carga positiva. Dice que En producir una combustión. sí, que con la chispa eléctrica en una botella de cristal, ¿cierto? La chispa eléctrica en una botella de cristal produce combustión.
produce combustión quemando ese gas metano que nombran ahí de los pantanos. Entonces la pistola de Volta, ustedes pueden redactarlo así. La pistola de Volta consiste en una botella de cristal en la que se tiene gas metano, en la que se tiene gas metano y se genera combustión gracias a una chispa eléctrica que llega ahí mismo a esa botella. ¿Listo? Entonces, la combustión de ese gas metano, pues mantiene, digamos que mantiene ese mechero encendido. ¿Listo? La siguiente pregunta es, ¿para qué sirve un aparato denominado eudiómetro? Eudiómetro, eso todavía no lo hemos leído, entonces sigamos avanzando en la lectura. Esperen un momentico que... Esperen un momentico. Buenos días. ¿Y usted tiene cuenta de correo institucional? Porque si tiene cuenta de correo institucional no tiene por qué tener dificultad en abrir el link de la clase. Y tiene que tener el Teams instalado en su dispositivo. Entonces, sigamos leyendo. Con estos resultados, modificó su pistola, creando un aparato que analizaba el contenido de oxígeno en los gases, desarrollando un instrumento que hoy se conoce como eudiómetro. Entonces, acá dice, ¿para qué sirve un aparato denominado eudiómetro? De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿para qué sirve? Miremos quién alza la mano. Nicolás Avendaño, ¿para qué sirve el eudiómetro? Para analizar el contenido del oxígeno en los gases. Exactamente. Ahí está la respuesta en la lectura. El eudiómetro sirve para analizar el contenido de oxígeno en los gases. Eso es lo que hay que mirar y no ponerse a inventar cosas que no son. Dice, ¿en qué circunstancias se da origen a la palabra voltaje? Entonces, sigamos leyendo. Dice, origen de la palabra voltaje. Entre 1778 y 1819 ocupó, pues ahí se refiere a Volta, ocupó la cátedra de física experimental en la Universidad de Pavia. Allí, en 1783, inventó el electroscopio para medir cantidades diminutas de electricidad. Cuantificó las mediciones creando sus propias unidades de medida, el voltaje. Entonces, aquí ya podemos responder en qué circunstancias se da origen a la palabra voltaje. Entonces miremos quién alza la mano. Nicolás todavía la tiene alzada. ¿Quiere seguir contestando? Nicolás Avendaño. Sí, sí, profe. A ver, ¿en qué circunstancias se da origen a la palabra voltaje? Porque ahí cuantificó las mediciones creando sus propias unidades de medida. De medida. Claro que como hay que como que darle un contexto a la respuesta, quizás hay que completar hay que copiar, digamos que toda esta parte.
o al menos decir que pues eh, que en el invento del electroscopio, por lo menos de esa parte habría que copiar, como para darle un contexto a la respuesta. ¿Listo? Que no quede como algo suelto. La siguiente pregunta dice, ¿se puede decir que un experimento de otro científico propició que Alessandro Volta inventara la pila eléctrica? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vieron en el video, ¿será que un experimento de otro científico generó el experimento de la pila eléctrica en Volta? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que vieron en el video. No, 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 ¿No? sí, señor. Porque es que en el video se mostró que primero había otro señor que era Galvani, ¿cierto? Y Galvani decía que al arrimar dos metales diferentes a los nervios de una pata de rana, la, la pata de rana experimentaba pues una reacción eléctrica, ¿cierto? O sea, mm, se decía que se generaba la pata generaba una reacción eléctrica, pero, pero entonces con eso no estuvo de acuerdo Volta y él empezó a hacer sus propios experimentos. Y esos experimentos, esa controversia y esos experimentos lo llevaron a él a crear la batería. ¿Sí se acuerdan de eso del video o no? Entonces, quizás lo de, por favor, los que están generando el ruido, Hanna, entonces quizás ustedes deban volver a ver el video si no les quedó claro o llegaron tarde a la clase. ¿Listo? Miremos en la lectura que dice. La invención de la pila eléctrica. Dice, en 1792 se enteró de los experimentos con ranas del anatomista Luigi Galvani, que buscaba descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso y llevaba más de 10 años investigando con este sistema. Según Galvani, el contacto de dos metales diferentes con el músculo del batracio o de otro animal generaba corriente eléctrica porque esas reacciones las producía un flujo eléctrico que circulaba por los órganos de los animales. Galvani afirmaba que la rana era una especie de botella de Leyden, un primitivo condensador o dispositivo de almacenamiento de energía. Volta comenzó a realizar sus propios experimentos basándose en los resultados de su colega. Su colega, ¿quién era? Pues Galvani. No obstante, llegó a la conclusión de que la corriente eléctrica no se producía por el contacto con el animal, sino que se generaba solamente por el contacto entre metales. La rana simplemente reaccionaba a esa carga eléctrica detectándola. Sus afirmaciones dividieron a los científicos de toda Europa a favor de Galvani o de Volta. Volta escribirá: todos estos experimentos no prueban de manera concluyente que existe electricidad animal, ya que los órganos permanecen pasivos, mientras que los metales están siempre activos. Los experimentos de Volta para demostrar la electricidad generada entre metales le llevó a crear entre 1799 y 1800 su invento más famoso y exitoso, la pila voltaica de columna, la primera batería eléctrica en la historia en funcionamiento. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué responden ahora a la pregunta?
se puede decir que un experimento de otro científico propició que Alessandro Volta inventara la pila eléctrica. ¿Quién Sí, alza la mano? ¿Quién alza la mano? sí, Bueno, Robert, va a hablar Robert. ¿Qué piensa usted? sí, profe, que sí, sí se inspiró en otra persona. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Él quería comprobar lo de su colega o contradecirlo. Nicolás. Compró. Nicolás, ¿qué quiere decir? Pues prácticamente el colega le dio otros métodos para que la pila de vuelta funcionara. ¿Alguien tiene otra opinión? Es que Galvani lo que él estaba haciendo era coger dos metales y los conectaba a dos de los nervios de la pata de la rana. Y la pata de la rana eh, se movía, reaccionaba. Entonces lo que decía que eh, Galvani es que generaba una corriente en la pata del animal, pero Volta no estaba de acuerdo con eso. Y él simplemente decía que la electricidad la producía era el contacto de los dos, entre los dos metales, que simplemente la pata de la rana lo que hacía era detectar, mediante el movimiento que generaba, detectaba era el flujo de esa corriente. Pero como no le creían, eso generó a que él investigara más y eso le llevó a construir la pila voltaica, o sea que la pila. Entonces, la pila fue un invento propio de Volta. Nada tuvo que ver Galvani. Simplemente que, Profe, una pregunta. esperen un momentico, simplemente que basado en un experimento para poder contradecir a Galvani, eso le llevó a generar la pila. La pila. Y en el video decía que el perfeccionamiento de esa pila le llevó un estudio de 10 años, o sea, no fue una cosa que él, digamos, que él generara de un día para otro, le llevó 10 años. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la pregunta, la niña? ¿O el niño que habló? Bueno, ya no quiso hablar. Entonces, en resumen, ¿Bien, profe? entonces, eh, los estudios de otro colega, que fue Galvani, sí propiciaron que Alessandro Volta inventara la pila eléctrica, porque él tenía que, que buscar la forma de argumentar que era el contacto entre dos metales diferentes lo que generaba electricidad. Y con la pila logró demostrar eso, porque ahí él colocaba en contacto dos metales, como el cobre y el zinc, que eso fue lo que se vio en el video, que eran los dos metales que se utilizaban. Y entonces acá, incluso acá lo explica, en la misma lectura. Y hacen otra pregunta en la actividad que dice, ¿qué llevó a Volta a encontrar mediante un experimento el invento más exitoso de su carrera? Entonces la pregunta es, ¿qué llevó a Volta a encontrar mediante un experimento el invento más exitoso de su carrera?
Pues aquí sigamos leyendo lo que dice acá. Dice, consistía en elementos metálicos apilados de placas de cobre y zinc, separados entre sí por textiles empapados en ácido, inicialmente agua o salmuera. El invento lo describió en una famosa carta a Sir Joseph Vance de la Royal Society en 1791. La Royal Society de Londres lo nombró miembro y en 1794 le otorgó su medalla Copley. Aquí más abajo dice, tras ser convocado por Napoleón Bonaparte para exponer sus avances científicos con la electricidad ante el Instituto de Francia, llegará a París en 1801. Allí, asombrados, o más bien dejará asombrados a todos los presentes, y una comisión de científicos de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia redactará una evaluación de la pila de Volta, elogiando el revolucionario invento. Entonces, acá en alguna parte de la lectura dice que es el invento más, digamos que más exitoso de su carrera. Entonces, miremos a ver acá si encontramos esa parte de la lectura. El hecho es que para llegar a lo que llevó a Volta a encontrar el experimento más exitoso de su carrera fue la necesidad de demostrar que la electricidad se genera al generar contacto entre dos metales, ¿cierto? Eso fue lo que le llevó pues acá dice, mire, los experimentos de Volta para demostrar la electricidad generada entre metales le llevó a crear entre 1799 y 1800 su invento más famoso y exitoso, la pila voltaica de columna, la primera batería de la historia en funcionamiento. Entonces, ahí está la respuesta. Y la razón era demostrar que la electricidad se generaba, era entre el contacto entre dos metales, y que nada tenía que ver la pata de rana que estaba usando Galvani. La otra pregunta es, nombre por lo menos 5 distinciones que haya recibido Alessandro Volta por su trabajo científico y la respectiva entidad que haya emitido dichos reconocimientos. Entonces, acá hay una parte, bueno, aquí ya nombramos, en lo que llevamos leído, ya qué reconocimiento le hicieron, en lo que llevamos leído. ¿Qué reconocimiento le han entregado hasta ahí, hasta lo donde hemos leído? La medalla Copley. La medalla Copley, y la entidad que le dio ese reconocimiento fue la Royal Society de Londres. Ahí ya tenemos el primer reconocimiento. Después de eso, dice Alessandro Volta, sus reconocimientos. Tras ser convocado por Napoleón Bonaparte para exponer sus avances científicos en la electricidad ante el Instituto de Francia,
Entonces acá la entidad que da en la que está hablando es el Instituto de Francia. Llegará a París en 1801. Allí dejará asombrados a todos los presentes y una comisión de científicos de la Academia de las Ciencias del Instituto de Francia redactará una evaluación de la pila de Volta, elogiando el revolucionario invento. En 1802 recibió la medalla de oro de honor del Instituto de Francia. En 1805 fue elegido miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Göttingen y en 1808 miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Baviera. Napoleón, muy satisfecho con los avances del italiano, poco después de haber creado en Italia la República de Cisalpina, lo nombró conde y senador del Reino de Lombardía y le asignó una pensión. Años después, tras la derrota en Francia en 1815, el emperador de Austria lo designó director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua. Sus trabajos fueron publicados en 5 volúmenes en 1816, en Florencia. En 1861 fue honrado con la más alta distinción para un físico, por decisión del Comité de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. La unidad de medida para voltaje eléctrico fue internacionalmente denominada voltio. En 1964 el carácter lunar Volta recibió su nombre y en 1999 el asteroide 8208. Dígame. ¿Ya llamó lista? No, porque hasta ahora llega. No hace rato, pero como no escucha también, y el internet no está también, a veces se traba, no sé si llamó lista. Pues esté más pendiente porque imagínese. En el siglo XXI su nombre sigue presente, por ejemplo en el vehículo eléctrico de Toyota, Alessandro Volta. Y pues acá habla de sus últimos años. ¿Puedo sacar de aquí los 5 reconocimientos de la lectura? Ya saqué uno, ¿cierto? ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el segundo reconocimiento? A ver, alcemos la mano, con eso hablamos ya uno. Entonces, Sebastián Romero va a hablar. ¿Cuál sería el segundo reconocimiento? Cuando lo nombraron conde y senador del Reino de Lombardia. Sí, ese es un reconocimiento. Muy bien. ¿Cuál sería el tercer reconocimiento? Miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Göttingen. Listo, tercer reconocimiento. ¿El cuarto? Miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Baviera. Listo, ese sería el cuarto. ¿Y el quinto? Lo nombró conde y senador del Reino de Lombardía. Sí, ese ya lo había nombrado. Director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua. Exactamente, porque ser nombrado director de una facultad, pues ya también es un reconocimiento. Aunque ahí dan más reconocimientos de todos esos que nombran ahí, pues ustedes nada más sacan 5. ¿Listo? Porque hay más para abajo, hay más reconocimientos, pero nada más sacan 5. Porque pues esos son los que le están pidiendo. Ahora aquí dice últimos años de Alessandro Volta. Pero miremos a ver qué más pregunta. ¿Qué investigaciones o efectos generó el invento de la batería? Prácticamente es como la primera pregunta. Aunque en el primer párrafo también hay un texto que nos ayuda a resolver la primera pregunta. Pero este de aquí
la última parte también nos ayuda a resolver esta última pregunta. Dice, últimos años de Alessandro Volta. Dice, su carrera, el que abrió el micrófono y tiene por ahí el perico, cierra el micrófono porque se nos mezcla ese ruido, Harold. Dice, su carrera había sobrevivido a las cambiantes relaciones de poder. Estaba a favor tanto de los de Hamburgo, austríacos, enemigos de Napoleón, como del mismo Corso. Se retiró a su casa de campo en Canago, cerca de Como, donde pasó sus últimos años de vida. Falleció el 5 de marzo de 1827. Mejor dicho, él como quien dice, él se ponía a favor o a servicio del que estuviera en el poder. Y eso, pues, digamos que le hizo la vida más cómoda porque pues sus intereses eran la ciencia, él no estaba enfocado en la política ni a favor de cierto gobernante. Entonces eso le hizo la vida más cómoda y que pudiera seguir en sus estudios científicos, que ese era su interés. Por eso estaba tanto a favor de uno como del otro, porque pues su interés no tenía intereses políticos. Su mausoleo, decorado con estatuas y relieves al estilo de un templo neoclásico, fue creado por el arquitecto Melchior Rinosetti y se terminó en 1831. A ambos lados de la puerta de la entrada hay dos estatuas de Luigi Argenti, que representan ciencia y religión, y en el dintel la inscripción italiana, ad Alessandro Volta, la vedova e i figli. El invento de la batería propició una investigación más profunda sobre las propiedades magnéticas de las corrientes eléctricas, además del revolucionario uso de la electricidad en la química del siglo siguiente. Entonces, a la pregunta, ¿qué investigaciones o efectos generó el invento de la batería? Entonces, ¿ustedes qué responderían? Venga a ver quién alza la mano. Entonces, la pregunta es, ¿qué investigaciones o efectos generó el invento de la batería? Propició una investigación más profunda sobre las propiedades magnéticas de las corrientes eléctricas. ¿Y qué más propició el estudio de qué más? Además del revolucionarlo, uso de la electricidad es la química del siglo siguiente. Entonces, en la química. La química, pues, es una rama también muy importante de la ciencia. Y la batería, pues, propició que se investigara eso, pero hasta el siglo siguiente. Entonces, ahí están las respuestas a esas preguntas. Es como para mostrarles que no tienen que ir a buscar en otro lado las respuestas, sino ahí mismo están. Y luego dice, nombre 5 aparatos que usted conozca que funcionan a partir del uso de una pila. Entonces, ¿cuáles serían esos aparatos que usted conoce que funcionan con pila eléctrica? El celular tiene una pila eléctrica, sí. ¿No? ¿El qué? El computador, El control. Bueno, el control remoto. El taladro eléctrico. El taladro, pero pues el taladro desde que sea inalámbrico, sí. Desde que tenga que recargarse, que se pueda conectar y recargarse y se pueda funcionar sin estar conectado a un cable,
si tendría pila el taladro. ¿Listo? Si tiene que estar conectado el taladro a todo momento, entonces no tendría pila. Entonces, no, tiene que ser de esos taladros inalámbricos. El computador también tiene pila porque puede funcionar por un rato sin estar conectado a la toma de la pared. Entonces, tiene una pila eléctrica. ¿Qué otra cosa? Son 5. 5 aparatos que ustedes conozcan que funcionan con pila eléctrica. La tablet. La El tablet, celular, una bicicleta eléctrica. el celular ya lo nombraron. ¿Ya llamo lista, profe? Que no. Un portátil. Glucómetro. ¿Cómo? Glucómetro. No le entendí. ¿Qué dijo? Un reloj. Ah, un reloj. Sí, los relojes tienen pilas eléctricas. Entonces, el siguiente punto ya es elaborar 15 preguntas. Entonces, ahí hay un ejemplo. Dice, ciudad en la que nació Alessandro Volta. Y la respuesta es ¿cómo? Entonces, observen que la respuesta nada más tiene una palabra, que es ¿cómo? Que así se llama la ciudad. Así se llama la ciudad según el texto. Entonces, y además que estas deben ser, esta palabra debe ser en francés o en el país que él nació, entonces debe estar acorde al idioma. Entonces, ¿cómo? Es una palabra ya que es una ciudad. ¿Listo? Entonces, asimismo deben hacer 14 palabras más para buscar respuestas donde hacer preguntas donde la respuesta sea una única palabra. ¿Listo? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a llamar rápidamente lista. Vamos a llamar rápidamente lista porque ya se nos acabó el tiempo y me imagino que ya viene el otro profesor a hacer su clase. Entonces les recomiendo cumplir con los trabajos. Les recomiendo cumplir con los trabajos